El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Hola, buenos días. A poco de comenzar la campaña electoral por la consulta popular del 16 de noviembre, el país vive momentos complicados sin una salida al paro convocado por el movimiento indígena del Ecuador. Tan enrarecido está el ambiente que no se avisora una probable salida y la única certeza por ahora es que la semana entrante habrá un largo feriado de 4 días por el 9 de octubre. Ecuador vuelve el 16 de noviembre a las urnas para una consulta popular y referéndum, y una de las preguntas es si habrá o no una asamblea constituyente planteada por el presidente Daniel Noboa. ¿A dónde ve el Ecuador y cómo estamos en este momento, más allá de la medida de hecho? Es la gran interrogante que buscaremos descifrar en este programa con la participación de 3 ecuatorianos que no solo le toman el pulso al país, sino que le piensan y hasta lo sufren. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el licenciado Andrés Vallejo Arcos, quien fuera ministro de Gobierno, presidente del Congreso y embajador, la magíster María Sol Pons, consultora en comunicación estratégica y política, articulista y escritora de novelas, y Fernando Carrión Mena, doctor en ciencias sociales, ex concejal de Quito, experto en seguridad. Comienzo con Andrés Vallejo, a quien felicito por el lanzamiento de su libro Caminos Recorridos, Lecciones Aprendidas, que ya está en circulación y es de lectura en verdad obligada para quienes quisieran conocer de primera mano la historia de la política reciente de Ecuador. Andrés, ahora le pregunto, ¿en qué momento de la historia está viviendo el país en estos instantes? Como diría usted que está el Ecuador a la fecha con paro calificado de indefinido. Bienvenido, Andrés Vallejo, buenos días. Esta es una repetición de la historia. No hay ninguna variación cada vez que se toca el tema de los combustibles, que es un tema complejo y delicado, por supuesto. Sucede lo mismo, el paro de unos sectores, lo que se ha venido complicando con el tiempo. Yo fui ministro de Gobierno cuando se realizó el primer levantamiento indígena, no por ese motivo, sino por otros. Pero desde ahí acá las cosas se han ido complicando cada vez. Ya no son manifestaciones gremiales o manifestaciones de descontento simplemente, sino manifestaciones violentas que, si bien no tienen el mismo nivel de las dos últimas, del 2019 y el 2022, traen momentos de zozobra, de incertidumbre y sobre todo a los que no se les ve salida, que es lo más grave, a los que no se les ve que van entrando en un camino de solución. El único camino de solución posible que yo veo, no para este caso, sino para todos aquellos que significan un conflicto, es el diálogo. Hay que hablar con la gente, hay que hablar y hay que abrirse de lado y lado, en este caso el gobierno y en este caso la dirigencia indígena y los que estén participando en el paro, sin condicionamientos, sin aspectos preconcebidos, sino puede ser que esto se acabe por inanición, porque no ha tenido la misma importancia de ocasiones anteriores, pero se va sembrando la semilla
para que se vuelvan a complicar las cosas con más inquina, con más odios y con más separaciones. Ahora, ¿cuál es el telón de fondo del país? ¿Cómo está el país? Haciendo un poco la abstracción de lo que está pasando con el paro. ¿Cómo está el Ecuador, Andrés? Yo creo que una situación muy complicada. Los problemas de violencia, los problemas de inseguridad, la indudable penetración del narcotráfico están marcando la agenda. Ese es el fondo de la cosa. Se añaden problemas puntuales como este, o como las convocatorias a nuevos referéndums, a nuevas asambleas constituyentes. Por eso le digo que es la repetición de lo mismo, porque vamos en este plan ya no sé cuántos años, no sé qué número de consulta popular de los últimos 10 años desde esta a la que nos vuelven a enfrentar, y que no creo que sea la más oportuna del caso. Gracias, Andrés Vallejo. María Sol, ¿cómo se vive este paro indígena desde Guayaquil? Y más allá de eso, ¿cómo le ve que va al país, que estamos camino a una consulta popular ya mismo? Es apenas el 16 de noviembre. Bienvenida, María Sol Pons, buenos días. Muchas gracias, Talía, por la invitación. Muy buenos días a todos. Desde Guayaquil se ve lejano el paro, en el sentido de que se ve como un paro contenido en una provincia con riesgo de regarse o contagiarse en otras, pero de la sierra. En la costa se puede seguir trabajando, se puede seguir produciendo, sin embargo, claro, el encadenamiento productivo inevitablemente nos afecta a todos y las pérdidas inevitablemente son asumidas por todos, pero yo creo que la mayor pérdida que se tiene aquí es la violencia que estamos viendo en las calles, y sobre todo es esta sensación de incertidumbre que producen paros violentos y el bloqueo a una cierta gobernabilidad, que es lo que creo que todos buscamos de alguna manera: acuerdos mínimos, gobernabilidad, y que se respeten resultados electorales, y que una minoría no quiera imponerse sobre la mayoría. Sobre su segunda pregunta, creo que el Estado ecuatoriano tiene unas dificultades estructurales inmensas, y creo que más bien la población sobrevive a esas dificultades estructurales. Es decir, el ciudadano de a pie busca salir adelante, busca poder sobrellevar las dificultades económicas, poder mantener a su... Y en ese sentido, pues el paro es bastante disonante. ¿A qué voy con esto? Que sobre este mismo camino vamos caminando a paso muy apresurado a una consulta popular, cuyas dudas tengo de que el votante pueda comprender realmente por qué se nos está preguntando lo que se nos está preguntando, y que esto termine en una sobresimplificación del apoyo al gobernante, a Daniel Noboa. Vamos a ir a 3 preguntas. Y la tercera pregunta, que es la que nos lleva a decidir si vamos o no a una asamblea constituyente, va a estar íntimamente ligada al resultado del fin del paro que estamos viviendo hoy. Es decir, cómo lo termina el gobierno y en qué tiempo lo termina. Eso va a ser medular con respecto del resultado de la consulta popular. Y para no interrumpir el que desarrolle esto, ¿y cómo presume que podría terminar esto? El paro, me refiero. Sí, el paro podría ir siendo asfixiado poco a poco, pero es muy importante que el gobierno observe el uso de la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un gobierno que se percibe fuerte porque tiene una mayoría legislativa, tiene un perfil de liderazgo bastante fuerte y tiene una advertencia por parte de la opinión pública sobre esa fortaleza que puede terminar siendo autoritarismo. Entonces, si el paro se cierra sin el uso del autoritarismo, sino que se cierra de una manera correcta, léase que cierto sector social que realmente necesita una compensación por el incremento del costo del diésel lo reciba correctamente, y que por otro lado no se preste una supuesta negociación es a una imposición de un grupo como la CONAIE. Entonces no es un desafío menor el que estoy describiendo. La forma en que esto termine se espera que sea pronto,
que se asfixie territorialmente, que se asfixien los recursos que alimentan el paro y que por supuesto se dé paso a estas compensaciones que se den lugar para satisfacer una necesidad que existe. Gracias, María Sol Pons. Fernando, que participa con frecuencia en conferencias en el exterior sobre temas de seguridad, temas urbanísticos y otros, si le pidiesen en un foro internacional que les diga cómo está Ecuador en este momento, ¿cuál sería la respuesta? Bienvenido, Fernando Carrión, buenos días. Buenos días, Talía, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a María Sol y a Andrés. Sí, lo que está viviendo el país es un momento muy complicado. Su crecimiento económico es muy reducido. Los problemas de representación política son impresionantes. Estamos en un momento que yo diría en que estamos en una democracia sin partidos políticos, porque por ejemplo en la Asamblea tenemos 2 ADN que pues no tienen ni un año de vida. Y el caso de la Revolución Ciudadana, que sí tiene ya una trayectoria, pues se encuentra en una crisis muy fuerte. Y aparte de eso, yo diría, no tenemos nada más. Y en tercer lugar, quizás uno de los problemas principales que tiene este rato el país, sin duda, es la violencia. El año pasado tuvimos una tasa de 38 homicidios por 100.000 habitantes, que era una tasa bastante alta. Pero este año, si la tendencia sigue exactamente igual a lo que ocurrió hasta ahora, pues vamos a superar los 50 homicidios por 100.000 habitantes, algo muy complejo. Y da la impresión que se va convirtiendo en un mal endémico. Por ejemplo, en lugares como Durán, en el caso de Esmeraldas, el caso de Machala, etcétera, y con instituciones que no logran procesar la conflictividad, como es el tema carcelario. Desde el año 2021 para acá hemos tenido 600 personas que han fallecido en las cárceles, eso es en 4 años, lo cual significa un promedio de más o menos 150 personas por año. Hace aproximadamente 15 días tuvimos 2 masacres carcelarias, la una en Machala, la otra en Esmeraldas, y sumando los 2, 32 personas que fallecieron. De tal manera que el tema de violencia es muy fuerte, y aquí quizás lo que hasta ahora no se ve con claridad es que está permeando la presencia de una economía criminal muy fuerte, donde tenemos, según cálculos que he hecho, alrededor de unos 6 puntos del PIB en términos de lavado. Si sumamos lo que significa el lavado en el narcotráfico y el lavado en minería ilegal, el 6% es una cantidad impresionante, porque nosotros tenemos un crecimiento de la economía de alrededor de 2 puntos, un poquito más allá de eso, pero la economía criminal maneja 6.000 millones, y de estudios que he tenido la oportunidad de revisar, sobre todo en Italia, se supone que el 25% de esos recursos sirven para la reproducción del ilícito. Eso significa alrededor de 1.800, 2.000 millones de dólares. Y la reproducción del ilícito es la corrupción, es la compra de armas, en fin, todo lo que se utiliza, de tal manera de que es un problema muy complejo. Ay, qué cifras más espeluznantes, pero le voy a hacer otra pregunta a Fernando para unir a lo que estaba mencionando. Usó una estrategia excepcional el presidente de la República al instalarse en la Tacunga apenas comenzaba el paro anunciado por la CONAIE. Eso impidió que Quito sea otra vez no solamente asediado, sino en parte destruido, ¿no? ¿Es una buena táctica? ¿Es plausible la táctica que usó el presidente? Yo creo que aquí, y voy con Andrés, este es un problema que lo vamos reproduciendo pues periódicamente. La elevación de los precios de los combustibles, es decir, la eliminación del subsidio, se intentó en el 2019, en el 2022 y ahora nuevamente en el 2025. Es decir, cada 3 años intentamos una cosa de ese tipo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que no se haya analizado esa decisión
cuando nosotros tenemos de aquí a 1 mes y medio una consulta popular donde se van a resolver 3 preguntas, la una sobre bases militares, la otra de financiamiento de los partidos políticos y la tercera nada más ni nada menos que una consulta popular. Yo he revisado encuestas de opinión pública y el presidente pues está bajando en su aceptación, de tal manera que me llama profundamente la atención que en un contexto tan fuerte como es una consulta, como es una asamblea constituyente, se plantee esto. Lo lógico era más bien esperar a que se cumpla ese proceso. Por ejemplo, si es que se aprueba la asamblea constituyente, inmediatamente vamos a tener que elegir a los representantes. Si el desgaste del presidente sigue como está ocurriendo, pues aquí lo que vamos a tener también es una polarización de fuerzas, porque eso se acaba de aprobar entre ADN y la Revolución Ciudadana para que no haya representantes de minorías. Y entonces, ¿qué constitución vamos a sacar? Y finalmente, bueno, pongamos que se aprueba en esa asamblea constituyente, se aprueba esta constitución, después toca votar para aprobar. En Chile se hicieron 2 constituciones y las 2 fueron aprobadas en los procesos que se siguieron, pero el rato que se puso a consideración de la población chilena, las 2 fueron negadas. Y esto nosotros sabemos los costos que tiene. En otras palabras, a mí me parece que no se hizo un cálculo político claro respecto de lo que significa la elevación del diésel en un contexto tan significativo como este que estamos analizando. Gracias. Me queda debiendo la respuesta sobre Quito, pero le va a preguntar a Andrés Vallejo, que fue por mucho tiempo, creo que más de casi alrededor de 15 años concejal y también alcalde de Quito. La decisión, decía, del presidente Noboa de trasladar temporalmente la sede del gobierno a la Tacunga, le liberó al Quito de ser asediado y tomado y quizá destruido nuevamente, como ocurrió en 2019 y 2022 después de la eliminación del subsidio a los combustibles. Andrés. No creo. A mí me parece que el haber trasladado la sede era un desafío a los indígenas. A mí me preocupa que no hay la más mínima disposición de diálogo por parte del gobierno, ni la más mínima, y probablemente tampoco del otro lado, lo cual hace mucho más grave la situación. Yo creo que trasladar la sede no fue una medida estratégica, inteligente, para evitar que la gente venga a Quito. El movimiento indígena está disminuido. Yo no creo que está en posiciones de intentar una nueva barbaridad como la que hicieron en Quito en el año 2022. No creo que sea así. Y a mí más bien me da la impresión de que el gobierno está, ¿cómo lo describiría? Está sobrándose demasiado y creyendo que con la fuerza y con la decisión, entre comillas, se va a ganar la pelea. Supongamos que se gane esta pelea. Supongamos que el paro muera, como decía hace un rato, por inanición. Se está sembrando la semilla de un conflicto futuro de otras proporciones y con otro tipo de preparaciones. Eso es clarísimo. Yo no veo la manera de evitarlo si es que no hay la disposición de dialogar. Yo no estoy hablando de que se sienten a dialogar aceptando las condiciones que ponen los indígenas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si es que no hay ese diálogo, si es que no hay ese intercambio de opiniones, lo único que estamos haciendo es difiriendo del problema para un poco más de tiempo. Y quiero aquí hacer un comentario sobre la Asamblea Constituyente, en el que concuerdo con las dos personas, con María Sol y con Fernando, en la inoportunidad de la convocatoria. A mí me parece que un gobierno que tiene una mayoría clara en la Asamblea Nacional puede ir haciendo las reformas y no tratar de apresurarse con una convocatoria, una constituyente
que lo único que denota es la prisa por hacer todas las cosas que el gobierno quiere que se hagan, de un solo golpe, de un solo toque, como decía Abdalá Bucaram en su tiempo. No creo que el país esté en condiciones de procesar una cosa así. Yo creo que hay ahí una equivocación que sería muy lamentable, porque si la primero, una constituyente que nadie sabe a dónde va, no hay una propuesta de constitución, no se sabe qué es lo que se quiere. Si es que lo que se quiere es lograr lo que no se logró a través de la Corte Constitucional, estamos metiéndolos en un callejón sin salida. Si es que lo que se quiere es hacer una constituyente para quitarle facultades a la Corte Constitucional, que no lo pudieron hacer en este momento, estamos mal. Una constitución es una cosa muy seria y que debe ser hecha no para durar 10 años como han durado el promedio de constituciones en el Ecuador, sino el resto de la vida. Y para eso se necesita mucha tranquilidad, mucho estudio y mucha representatividad en la Asamblea. Aquí no vamos a tener esa representatividad. Que no crean ni el gobierno ni la Revolución Ciudadana que ellos son todo el país. Están equivocados. El gobierno se equivoca si cree así. Está totalmente equivocado. Y coincido además con el recelo de que bajando la popularidad del presidente, como es inevitable que suceda en este momento, vayamos a una constituyente en la que a lo mejor ni siquiera tienen mayoría, y si es que tienen mayoría, van a la aprobación de una constitución a su medida, a la medida del presidente, como hizo Correa en su debido tiempo. Así las cosas se van a ir agravando y complicando. Gracias, Andrés, muy bien, y se nos fue el tiempo perfectamente, hemos utilizado con todo lo que han dicho. Permítanme aquí hacer la primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con María Sol Pons, consultora en comunicación estratégica y política, articulista y escritora de novelas; Fernando Carrión Mena, doctor en ciencias sociales, ex concejal de Quito, experto en seguridad; y Andrés Vallejo Arcos, quien fuera ministro de Gobierno, presidente del Congreso y embajador. María Sol, sigamos evaluando los temas que están en este momento y también los que se vienen ya mismito, como la consulta. Habiendo sacado el Pachacutic, el movimiento indígena, 5% de aprobación en la elección última de abril, quizá fue un error de cálculo del gobierno pensar que se eliminaba el subsidio al diésel, que es más, es yo creo respaldado por una gran parte de los ecuatorianos que ven que eso es imposible mantener así. Fue un error de cálculo, decía, saber que a lo mejor el movimiento indígena sigue teniendo una fuerza como para bloquear las carreteras, ¿no? Quizá en Guayaquil no se siente el paro, pero en varias partes del país, y usted mismo mencionaba que la cadena productiva sí se ve afectada. Sí, yo creo, mi interpretación, y es muy interesante escuchar los puntos de vista de las demás personas, mi interpretación de la visión del presidente de la República
es que es una persona que no opera tradicionalmente. Él tiene una manera muy particular de ver la realidad y de medir los tiempos. Recordemos también que, antes de la consulta popular previa de abril de 2024, incrementó el IVA con el argumento de que se fortalecía la seguridad con ese incremento de la recaudación. Y a pesar de eso, sabiendo que se dirigía a una consulta popular, lo hizo, un anuncio tremendamente impopular como el incremento del IVA, que le podía generar reacciones incluso mayor a la que le puede representar la amenaza de la comunidad indígena. Entonces, creo que para poder interpretar las acciones del gobierno debemos salir de un modelo tradicional de análisis y yo más bien digamos que interpreto que lo que el gobierno valora o privilegia es atender varios frentes y que se lea una visión clara de lo que ellos consideran prioritario. Y el gran desafío en esa lectura de la realidad ecuatoriana es cómo comunicar y cómo emocionar al votante con respecto de lo que una constituyente nos puede traer en nuestra cotidianidad, cómo una asamblea constituyente puede traer mejores días para el ciudadano de a pie. Como lo decía Andrés previamente, el gobierno nos debe una hoja de ruta de cuál es su visión de cambio a través de una asamblea constituyente. ¿Cuál es esa visión óptima del Estado ecuatoriano que va a permitir al ciudadano a pie tener mejores días, promover el crecimiento económico, facilitar el empleo, mantener las conquistas sociales que se han logrado? Es decir, una serie de ítems en los que estamos pendientes y todavía no conocemos. Y habrá tiempo, interrupción para una pregunta, María Sol. ¿Y hay tiempo para una explicación, una pedagogía, de esa manera que la gente diga voy a mejorar mi condición de vida, socialmente voy a estar mejor, antes de ir, si es que se aprueba obviamente que vayamos a una constituyente? ¿Hay tiempo para esa pedagogía social? Digamos, habría que preguntar si hay tiempo para una pedagogía social integral, completa. Claramente no. Va a terminar sucediendo algo propio de nuestros tiempos si es que nos quedamos siempre en la superficie de las cosas y no profundizamos. Y no solo por los tiempos y el gobierno, sino porque también se ha convertido en una actitud cómoda del ciudadano que escoge no profundizar en temas en los que se debe profundizar. Gracias María Sol. Fernando, volvamos a analizar cosas de lo que ha pasado en el paro. Ese ataque en comando, ¿no?, que fue al recinto policial de Otavalo, y después quisieron bajarse un helicóptero. ¿Son productos de un entrenamiento o es la emoción, qué sé yo, el ímpetu durante una marcha? ¿Cómo se explica a alguien que estudia los hechos de violencia y los hechos sociales como usted? No, la violencia va evolucionando. Y en el caso concreto de la eliminación del subsidio al diésel, se tiene un incremento de la violencia de lado y lado. Y es muy preocupante eso. Hemos visto imágenes de la acción de las Fuerzas Armadas frente a un ciudadano, frente a dos ciudadanos. Sí, y eso tenía para preguntarle después, porque es un hecho que difícilmente se va a borrar de la mente de la gente. Sí. Entonces tenemos una violencia de lado y lado. Aquí nuevamente yo quiero retomar la primera pregunta que yo me planteaba al principio. ¿Por qué el presidente decide en este momento hacer la elevación del precio del diésel? Sobre todo cuando me da la impresión, conversando, dialogando con los pueblos y nacionalidades indígenas. Muestra de eso son dos cosas evidentes. Uno, las elecciones dentro de la CONAIE, unas elecciones que no gana el candidato que se suponía debía ganar, y gana otro, lo cual da la impresión de que hubo algunas conversaciones en ese sentido. Y lo segundo, que me da la impresión que el gobierno también está perdiendo la mayoría hegemónica en la Asamblea, porque llegaron a un acuerdo con Pachacuti. Tan es así que miembros de Pachacuti empezaron a votar dentro de la Asamblea conjuntamente con miembros de ADN.
Y entonces todo este conflicto que ahora se monta alrededor del diésel también termina rompiendo esos acuerdos que me parece que estaban en camino y que se venían desarrollando. Y termina justamente con una cosa que a mí me parece, que ya lo señalé hace un momento, muy compleja. Nosotros tenemos el 16 del mes próximo de noviembre la consulta y yo creo que no sé cómo vaya a llegar el presidente a ese momento. Tenemos ya información de que hay relativamente acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos para que hayan varias bases militares, porque ahora ya se habla en plural, ya no es de la base militar, sino las bases militares. 3 dicen que podría haber. Entonces ya hay un acuerdo a eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Si no gana la consulta, pues todo eso se les cae. Y me da la impresión, por no haber sostenido el diálogo, que bueno, Andrés lo planteaba muy bien, no haber sostenido el diálogo desde esos procesos de la elección dentro de la CONAIE y de la participación dentro de la Asamblea. Aquí me parece que hubo un distanciamiento. Y hay que tomar en cuenta, le voy a preguntar lo que había dicho Fernando y estaba queriendo aludir al maltrato que se vio, igual que hablamos de ese asalto al comando de policía en Otavalo, también esas imágenes que se difundieron que parece que es una cámara de las vías, ¿no? Donde los policías llegan, 2 tanquetas, se bajan y hay una persona que está prácticamente agonizando. No se sabe porque no hay la evidencia de qué sucedió y para la prensa ha sido muy complicado la verificación de la información, pero alguien está asistiendo allí y le caen a patadas. Es una imagen realmente que conmueve y creo que muchas personas tuvieron lágrimas en los ojos viendo esa imagen. No, lo que ocurre hoy día es que todo es absolutamente visible, todo se filma hoy día, o sea, ya hay prácticamente nada que no esté en la opinión pública, porque todos tenemos celular, y el celular es una cámara de video que opera, y entonces todo se difunde. Vi la entrevista que le hicieron en CNN al ministro del Interior y él dijo que hay que verificar si es que es en la misma fecha, si es que eso ocurre, etcétera, etcétera. Es decir, no asumiendo una realidad que está ahí y que ya todos lo tenemos. Ahora, ahí tenemos violencia de lado y lado también, como decía hace un momento, y todo eso está absolutamente visible. Sí, todo ha sido conmovedor porque en verdad como que el país está en otra dimensión, ¿no? Este momento. Andrés, volvamos porque como decía estamos matizando, juntando los dos temas que a la larga son uno solo, ¿no? Porque son los hechos que definen a veces el futuro del Ecuador. En el Ecuador no hay prácticamente una oposición porque se le ha forzado casi a la Revolución Ciudadana que esté allí. Y a mí lo que me llama la atención, y eso quiero preguntarle a alguien que ha ejercido el Ministerio de Gobierno, que ha sido varias veces diputado, presidente del Congreso y toda la vida ha estado en la política. ¿Cómo se explica que aprueben un método de Hunt, la mayoría de ADN y de la Revolución Ciudadana, sabiendo que eso auspicia, eso favorece a las mayorías en perjuicio de las minorías, en un país donde los partidos políticos ya no existen y los movimientos tampoco? ¿Qué pasaría en ese escenario si vamos a la constituyente, Andrés? Es exactamente lo que yo decía hace un rato. Aquí hay y que tiene además relación con una de las preguntas, porque el quitar el financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento público a los partidos políticos, que puede ser muy popular, porque hay la idea de que se gasta la plata o en qué se gasta la plata y demás, tiene una implicación gravísima, que es hacer que la política y el éxito de los candidatos dependa de las propias de la propia fortuna del candidato o de los aportes que hagan personas que después van a requerir favores del Estado o del narcotráfico. Si se le quita al partido político la posibilidad de un financiamiento público que debe ser controlado y todo lo demás, por supuesto, se le está prácticamente condenando a que reciba este otro tipo de aportes. Entonces, combine usted eso con lo del método de Hunt. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito? Hacer que desaparezcan los demás partidos políticos del país.
hacer que en el Ecuador no quede sino, la intención última es que quede un partido político, o máximo un contendor a ese partido político. Y eso tiene una gravedad mucho más profunda que muchos de los temas que estamos discutiendo. Yo quiero señalar eso en primer lugar, y en segundo, plantear una gran inquietud a propósito de las cifras que con autoridad está citando Fernando Carrión, de la violencia. Eso quiere decir que la declaratoria de conflicto interno no da resultado, no está dando resultado. Yo creo que fue un apresuramiento del gobierno el haber declarado ese conflicto interno, porque eso tiene un gravísimo riesgo, que es involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y correrse el riesgo de que les involucren a las Fuerzas Armadas en toda ese mare magnum que es lo del narcotráfico. Yo veo que esas cifras mencionadas por Fernando nos dicen que el combate no está dando resultado, y entonces tenemos un conflicto interno declarado que es el último recurso que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese último recurso no está dando resultados. Estamos fracasando en la lucha esta interna, esta que a propósito de la declaración de conflicto interno estamos manteniendo. Son interrogantes muy complicadas que me imagino que el gobierno estará analizando, pero que ante la opinión pública van a empezar a florecer, y todo eso va a influir en el resultado de la convocatoria o no a la Asamblea Constituyente, o en el funcionamiento mismo de la Asamblea Constituyente. Ahora, gracias, Andrés. Preguntémosle a Fernando que nos dé una explicación, él como estudioso de ese tema, ¿a qué atribuye que no estaría dando resultado el plan y con las cifras son la evidencia de que no está funcionando? Cuando el presidente Noboa asumió por primera vez la presidencia de la República, la tasa de homicidios fue de 42, eso fue a fines de noviembre del 2023. En ese año la tasa de homicidios fue de 42. Ahora acaba de asumir por segunda vez, el 24 de mayo de este año, y la tendencia previsible va a ser sobre los 50 homicidios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros hemos tenido en el 2024? Porque la declaratoria de conflicto armado interno, es decir, de la guerra, fue el 9 de enero. ¿Qué es lo que ocurre? Cae la tasa de homicidios, cae el número de muertos violentos enero, febrero, pero a partir de marzo empieza nuevamente a subir. El número de personas que fallecen en marzo es superior a la que se tenía en enero. Luego tenemos un nuevo mes que es muy complicado, y es el mes de octubre, cuando hay la crisis eléctrica que produjo un incremento de los hechos de violencia. Hubo también una reestructuración de muchas de las organizaciones criminales que empezaron a diversificar los hechos delictivos y a generalizarse en el territorio ecuatoriano, y dos de esas estructuras criminales, los choneros y los lobos, empezaron ya a ser una especie de holding que empieza a trabajar no solo en el territorio nacional, sino que están trabajando ya en Perú y en Chile. ¿Y qué es lo que ocurre? Después de octubre entramos en este año, y este año, el primer semestre, hemos tenido un crecimiento frente al semestre pasado de 47% adicional del número de personas que han muerto. En otras palabras, la impresión que yo tengo, que es exactamente la de Andrés, es que la política que se ha implementado no está dando los resultados que uno quiere. Además, hay que tener en cuenta que hoy día tenemos mucho más recursos, por lo que se decía hace un momento. Se incrementó el IVA del 12 al 15%, es decir, 3 puntos más del IVA pasaron a la seguridad, es decir, tenemos más recursos.
pero sin embargo no están dando los resultados que deberían estar ocurriendo. Y eso es muy triste porque eso afecta a todos. Gracias, Fernando Carrión. María Sol, otra vez voy a apelar a alguien que está en Guayaquil y que le sigue lo que pasa en la política. Es más, escribió también un libro donde muestra también cómo un país, Venezuela, se fue cambiando, ¿no? Y un país que era décadas atrás, la Venezuela saudí, después terminó arruinado. ¿Qué factores piensan ustedes que están influyendo en el Ecuador para que no se logre controlar la violencia, que además en la costa se la vive de forma más dramática, María Sol? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta muy amplia. Realmente el problema que vivimos hoy no responde a causantes de hoy, responde a causantes que se han sembrado ya con más de una década atrás y que solo se vienen recrudeciendo. Responde también a la competitividad del negocio ilegal del narcotráfico, la necesidad de los grupos narcoguerrilleros de incursionar en el negocio de la minería ilegal y todos esos antiguos vínculos que hemos tenido territorialmente hablando con esos grupos narcoguerrilleros. Aquí tenemos el riesgo inmenso de contaminación de carga de exportación y que muy ligeramente se dice fulano exporta cocaína o mengano salen los mangos con cocaína, y realmente es una situación de una vulnerabilidad, porque hay tantas empresas formales, digamos legítimas, que tienen unas políticas empresariales muy óptimas, pero que son sujetas de esta contaminación por parte de los grupos narcoguerrilleros. Y por otro lado, pues no puedo tampoco dejar de lado que este es un tema internacional. El problema del narcotráfico no es un tema del Ecuador, es un tema internacional, y cuando tenemos un vecino como Colombia, cuyo presidente solo fortalece la productividad en hectáreas de cocaína, pues eso no nos ayuda. La permeabilidad de la frontera entre Ecuador y Colombia no es un tema nuevo, es un tema que está desde los 90 y quizás hasta un poquito antes. Y luego, pues, para como que cerrar el círculo, todo el fortalecimiento institucional de esos grupos, que lo podemos leer en el informe de postura escrito por el doctor Francisco Huerta Montalvo. Entonces creo que el momento es tremendamente complejo. Creo que los tiempos son muy difíciles de manejar. Coincido en que parece atropellado el tema del diésel en el mismo camino que la consulta popular, y en el mismo camino que el planteamiento de una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente parecía que estaba dormida ante una posible ventaja legislativa por parte del oficialismo, que finalmente no logró pasar sus leyes porque la Corte Constitucional las declaró inconstitucionales. Al contrario, María Sola, sí, permítame hacer una acotación al respecto, y algo que es realmente mi opinión. Así, yo nunca doy mi opinión porque los que dan son ustedes, pero aquí quiero para saber su interpretación. Yo creo que no es la Corte la que bajó las leyes, sino la Asamblea la que hizo mal. Introdujeron temas que no podían, violentaron sus propios reglamentos, se birlaron la unidad de la materia, y entonces querían que la Corte se pase de agache. ¿No cree usted que la Asamblea tendría que hacer un mea culpa porque no pudo frenar el ímpetu del Ejecutivo, que le mandaba ley tras ley económica urgente, y decir vamos a tratarle pero de la manera tranquila, y en este momento estaríamos con una o dos leyes recién aprobadas, pero reglamentadas bien y aprobadas y pasadas el control constitucional? Sin duda, Talía, sin duda, ahí hay un mea culpa en la función legislativa, como también debe haber un mea culpa en el equipo jurídico de la Presidencia de la República, porque se estaban pasando cosas que eran evidentemente inconstitucionales. Ahora, si están bien tumbadas o no, para eso están los abogados, pero desde el punto de vista del ciudadano, no me están resolviendo los problemas, no me están dando solución. Si el uno quiere resolverlo de X manera y el otro le dice, no, tienes que resolverlo con la Z, pero es que resulta que la Z no da resultados. ¿Y a qué voy con esto? Que es con lo que quiero cerrar mi comentario, es
que en vista de que vamos a una asamblea constituyente, los partidos políticos tengan esa responsabilidad, esa visión, y la ciudadanía a través de los partidos políticos, de que este es el momento de promover soluciones reales para el tipo de problemas que tenemos, y que no nos anclemos a sesgos y visiones pasadas, como por ejemplo el conflicto que tenemos en este momento por la eliminación o la focalización del subsidio del diésel, sino que reconozcamos que el Ecuador tiene que estar a la altura de los desafíos de la modernidad. Y si nos vamos a sentar a hablar de una nueva constitución, pues lo hagamos con esa visión de proactividad, de responsabilidad, y habrá que ver si es que los demás partidos políticos están, los demás me refiero a los que no están ya representados en la Asamblea, que coincido, esa polarización no es saludable. No puede ser solamente que el Ecuador lo regulen y lo definan Revolución Ciudadana y ADN, sino que tienen que estar también los demás y tienen que hacerlo de una manera responsable. Veremos si lo están. Gracias, María Sol Pons, y yo celebro que estén 3 personas que, como decía, no solamente que le toman al pulso al país, sino que le indagan y hasta le sufren, porque sí, hay varias cosas. Habría que preguntar si la polarización resultó así o fue propiciada. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando Fernando Carrión, doctor en Ciencias Sociales, exconcejal, voy a simplificar la presentación, Andrés Vallejo, exministro de Gobierno y autor de una obra que está en circulación ahora mismo, y María Sol Pons, consultora en comunicación y escritora de novelas. Fernando, para que no quede un cabo suelto, mucha gente dirá si las cifras son conmovedoras, llaman la atención, no parece que está funcionando el plan Fénix ni ningún plan, pero ha funcionado en algún país. Decía María Sol, ejemplificando lo de Colombia. Colombia tiene mucho más producción de coca que lo que tenía hace años atrás cuando se firmaron los acuerdos de paz, y hace 4 años mismo. O sea, no es un problema de toda la región. ¿Cómo solucionamos nosotros internamente si es un problema regional? Hace un mes terminé un artículo que se llama América Latina, una plataforma internacional del delito. Sí, a Fernando creo que le entró una llamada así. Adelante, Fernando. Todos los países como consumen lavan y todos los países como consumen lavan tienen estructuras criminales. Y eso ha hecho que el Ecuador sea un hub dentro de eso. Ahora, ¿cómo se quiere enfrentar esto? Con cooperación. Yo creo que aquí sí, la cooperación es necesaria, pero a mí me parece que hace falta la integración. Que América Latina está viviendo una crisis impresionante de la integración porque se acabó UNASUR, el cono sur, Mercosur está teniendo muchos problemas, la OEA exactamente igual, y la CELAC, que ya tiene 13, 14 años, no termina por despegar. Entonces yo creo que aquí hay que enfrentarlo esto en términos internacionales y en términos de integración. Y la otra cosa que también quería señalar, ya que estamos por terminar, es que también ha habido dos hechos que no hemos tratado aquí, pero que tienen mucha vigencia. Por ejemplo, todo lo que pasó con las manifestaciones en Cuenca y en el Azuay, que creo que fue una cosa, pero francamente impresionante. Nosotros no habíamos tenido un nivel de movilización tan alta como ese, y eso le afecta sin duda la popularidad al presidente. El otro día justamente hablábamos, el presidente ganó en
en el Azuay 3-1. Ajá. Y hoy día ya no tiene eso. Y la segunda cosa son las dos marchas que organizó. La una en Quito y la otra en Guayaquil. Pues son dos marchas que quedaron en el olvido. Y entonces sí me preocupa una política de ese tipo. Claro, y yo tengo que decir que la marcha de Cuenca de alrededor de 100,000 personas, una marcha ejemplar donde no hubo ni una persona que se tropezó, todo fue perfecto, en calma, y ha sido ejemplar, entonces eso también hay que destacar. Andrés, volvamos al tema de la constituyente. Estamos en la era del TikTok, y María Sol bien decía que no hay que mirarlo de ahora, ¿no? Con los parámetros anteriores, inclusive en la manera de gobernar. El presidente creo que tiene otra visión, ¿no? Mucho más contemporánea y mucho más de redes, ¿no? Mucho más digital, si se quiere. ¿Quiénes tendrían que ir a una asamblea sabiendo las condiciones en las que se va a elegir? Que yo no entiendo cómo van a sacar, por ejemplo, si hay algunas provincias que van a elegir un solo representante a la asamblea. ¿Cómo va a ser esa elección, Andrés? Y quiénes, sobre todo, deberían incorporarse, no sé, pidiendo a los partidos que les pongan, porque no puede participar a cuenta de nada una persona por más buena voluntad que tenga. Yo creo que esa asamblea está condenada a tener una representación más o menos similar a la de la actual asamblea. No es posible pensar que en este momento ninguno de los otros partidos políticos, lamentablemente, va a tener una representación que realmente sea significativa. Es imposible. Mucho más si es que le van a quitar los recursos. No es posible que eso suceda. La asamblea constituyente, si es que llega a constituirse, será una repetición de lo que está sucediendo ahora en la asamblea, y eso es fatal para la elaboración de una constitución, fatal, porque no va a haber la más mínima representatividad. No es que le esté quitando representatividad al grupo del presidente, ni mucho menos, pero no es la representatividad del país. A la asamblea constituyente deben ir abogados, economistas, sociólogos, ambientalistas, veterinarios, gente de toda representación profesional y académica, porque una constitución no es, si es que queremos que se la dicte como se debe, una representación de la voluntad presidencial del momento. Primera cosa. Segunda cosa, yo estoy de acuerdo en que el presidente piense en otros términos y no en los de antaño. Estoy totalmente de acuerdo, pero no se puede gobernar solamente así. No se puede gobernar a base del TikTok. No se debe gobernar a base del TikTok, por más que eso sea lo que más llega a este momento a la gente. La responsabilidad de gobernar es mucho más amplia, y la responsabilidad de convocar a una asamblea constituyente es enorme, porque de lo que salga ahí va a salir no solo el futuro del país, sino la posibilidad de convivencia inmediata. Yo me temo que una representación en la constituyente, como están con la aplicación del método de Hunt, va a significar la repetición exacta de lo que es la asamblea de este rato, con mucho mayor concentración que lo que es en la asamblea en este momento. Gracias, Andrés Vallejo. María Sol Pons, ¿cómo se evitaría, imaginemos ya la asamblea que tiene una mayoría, cómo se evita que la nueva constitución, sea un nuevo traje a la medida del gobernante actual? Porque estamos viendo que la independencia de funciones no está siendo respetada, ¿no? Y eso de tener una constitución que se acople a las necesidades, por más que un tiempito después, como hizo Correa, se vuelva a cambiar porque el traje ya le empezaba a ajustar. Sí, la verdad es que coincido en que la lectura de lo posible y lo real es la misma que la que dice Andrés. Lo más próximo que sucede es que tengamos una asamblea constituyente, una fotocopia de la Asamblea Nacional que tenemos en este momento. Para eso
estatuto enviado por la Presidencia de la República establece que hay ciertos acuerdos que van a requerir las 2/3 partes de la conformación de esos votos, con lo cual lo más probable es que no lleguen a acuerdos o que esos acuerdos tengan un proceso, digamos, doloroso, ruidoso, poco estable, poco inspirador. Pero eso es lo que tenemos. ¿Y a qué voy? Con un elemento adicional que para mí complica la escena de crecimiento económico y de resolver los problemas reales que yo mencionaba anteriormente, problemas de salud, de educación, de resolver el problema del empleo, es que si gana el sí en la consulta popular, nos abocamos a un momento electoral prolongado. Y eso va a ser un espejo inevitablemente con lo que sucede en la Asamblea Nacional al mismo tiempo, porque quien sea que participe en la Asamblea Constituyente va a estar midiendo cuánto suma o resta los votos producto de sus acciones. Entonces, habrá poco tiempo para resolver los problemas de fondo y mucho tiempo más bien para estar en una perpetua campaña, que es lo que va a durar incluso si llegamos al proceso ya de reconfirmar el resultado de lo que esa Asamblea Constituyente produzca. Yo creo que nunca es el momento perfecto. Siempre que hablamos de Asamblea Constituyente, es muy fácil hablar de cambio, en un cambio muy abierto, me refiero desde la ciudadanía y sin profundizar en el asunto, pero claramente la Asamblea Constituyente trae unos desafíos muy importantes y ojalá el presidente de la República y todos quienes participan en ella estén a la altura del desafío. Si a usted le preguntarían, díganos honestamente, ¿cree que este momento es el adecuado? Ya sabemos que no existe el momento perfecto. ¿O podría a lo mejor decir que no ir a la Constituyente? ¿Qué respondería María Sol? Y yo respondería eso que usted acaba de decir, que el momento nunca es el correcto, el que se intentó el camino de la enmienda en la visión de la Presidencia de la República, que era el camino de la enmienda y también de los votos en la Asamblea. Y en vista de la situación, pues si ya la llamaron, si ya la convocaron, saquemos lo mejor provecho al momento. Esa sería la única respuesta. Gracias. Fernando Carrión, ¿qué expectativas debería tener el país que vive esta crisis de violencia enorme? Y eso que no hemos abordado el tema de la salud, ¿no? Que es un drama terrible después de la muerte de 12 neonatos en un hospital de Guayaquil, que en primera instancia se intentó decir que no pasó nada, pero la crisis de salud es gravísima en el Ecuador. ¿Qué puede esperar la sociedad si es que en verdad vamos ya a las elecciones del 16 de noviembre y hay que votar sí o no a la convocatoria a la constituyente? No, a mí me preocupa mucho el resultado de esta consulta y la verdad es que no sé en qué condiciones llegue el presidente, porque el deterioro de la imagen me parece que va creciendo. Ahora mismo acaba de decretar un conjunto de días de vacación y la gente 4. Lo que está reclamando es trabajo, es poder hacer sus acciones. Pero claro, eso va dirigido a ver la posibilidad de desactivar el paro, cuando lo que tendría que hacer para desactivar el paro es el diálogo, es conversar con la gente. Y en esa perspectiva, pues tratar de mejorar su imagen para llegar al 16 de noviembre próximo. Yo creo que esa fecha va a ser muy complicada y si se aprueba esto de la Asamblea Constituyente, yo creo que va a ser una cosa fallida, va a ser una cosa complicada por todo lo que hemos estado analizando. Ahora, claro, el país está muy complicado, el tema de violencia es el segundo país más violento de América Latina después de Haití. Pero no solo eso, sino que esa violencia está erosionando la institucionalidad pública por la corrupción, por la cooptación del Estado. Es cuestión de ver, por ejemplo, las encuestas de opinión pública respecto de la credibilidad que tiene la justicia. La justicia es de las instituciones que menos credibilidad tiene, justamente por los recursos económicos que tienen las estructuras criminales y cómo cooptan a esas instituciones. Pero los municipios, muchos municipios están ya bajo la mira. Por ejemplo, el caso que señalábamos hace un rato, Durán, es un caso pero excepcional.
Entonces, yo no sé, la imagen que nosotros estamos construyendo para llevar adelante proyectos, a mí me parece muy difícil. Y una de las cosas más complejas es que cada uno camina en su propio andarivel. Nadie es capaz de establecer un acuerdo, una concertación. Por poner un ejemplo de violencia mismo, ¿por qué no se establece políticas conjuntas entre el gobierno nacional y las cámaras de la producción, ya que él viene de ese sector? ¿Y por qué digo esto? Porque en general las industrias, las empresas están gastando muchísimos recursos económicos en la compra de seguridad, y eso termina incrementando la inflación, los costos, porque terminamos pagando nosotros, pero no se conversa ahí. Lo mismo con los municipios. Tenemos 221 municipios. ¿Por qué no se habla con los municipios? ¿Por qué no se hace una propuesta conjunta con los municipios? Entonces yo veo que cada uno camina en su propio andarivel y no hay manera de establecer puentes para, en unos casos, resolver los problemas como tenemos hoy día. Fernando, me gustaría que mencione algo de lo que dice con las empresas privadas, sobre todo la industria, el comercio, porque hace tiempos, justo en mi programa mismo aquí en Descifrando, usted mencionaba, ellos tienen guardias de seguridad que podían unirse, ¿no? Para dotar de seguridad más, no solamente al edificio o a la empresa, sino a la población. Claro, en general nosotros hablamos, por ejemplo, de la cooperación público-privada, pero en temas de seguridad no. Y aquí hay un dato que es muy interesante. Nosotros tenemos 42,000 miembros de las Fuerzas Armadas y 58,000 miembros de la policía. Guardias privados son casi el doble. Es decir, si nosotros sumamos la fuerza pública con la fuerza privada, tendríamos 200,000. ¿Por qué no se hace una cooperación pública-privada en ese ámbito? Porque no se conversa, porque no nos ponemos de acuerdo. Y si logramos duplicar, que sería una cosa impresionante, la fuerza para enfrentar la violencia, yo creo que habría ahí un camino. Y cuando digo esto de cooperación público-privada, no solo me refiero al tema específico de la guardianía privada, sino en general, por ejemplo, en términos de inteligencia, que es algo que me da la impresión que no está funcionando bien. Y qué bueno que cerremos el programa con algo positivo, sabiendo que sí hay cosas por hacer. Inicio de espacio publicitario. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Fernando Carrión? Yo creo que al país, por los resultados directamente vinculados al paro. María Sol Pons. A mí a la CONAE, que me parece que le va mal porque insiste en mecanismos sin proponer nada positivo ni nuevo. Andrés Vallejo. Al país, a la CONAE, al gobierno, a todos, a todo el país. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Fernando Carrión? Pues desgraciadamente a mi equipo de fútbol, a la Liga Deportiva Universitaria, que clasificó a la semifinal. María Sol Pons. Al deporte ecuatoriano, que ganó una medalla de oro. Andrés Vallejo. Al Real Madrid, que ganó 5-0 en la Champions League. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.